algoritmos. Pero no debemos olvidarnos, y el norte de Europa está haciendo movimientos muy interesantes en este sentido, que las ciencias humanas, las humanidades, qué bonita palabra, ¿no? Qué pertinente es la reflexión de las humanidades en este momento, la filosofía, la ética, la psicología, el derecho, la economía, no solamente serán necesarias para asegurarnos el papel de árbitros y de moderadores de este potencial mundo robótico, sino que también para identificar y potenciar en todo momento qué es lo que nos hace esenciales como humanos, qué reglas del juego, incluso de convivencia, qué reglas del juego tenemos que establecer con las máquinas. Nos hacen falta todos estos campos. Yo ahora participo en un foro, en un grupo, en un high level group en la Unión Europea. Estamos definiendo o recomendando la definición del siguiente programa marco después del Horizonte 2020, lo que vendrá el 9º programa marco después del 2020, ¿no? Un grupo que preside Pascal Lamy. ¿Os podéis imaginar lo que yo estoy aprendiendo y cómo me estoy inspirando de las reflexiones de una filósofa, una lingüista, que nos dice por qué el Brexit? ¿Por qué Trump? Esto es muy difícil que desde la tecnología, la matemática, la física, es muy difícil que entendamos qué es lo que está pasando. Son las humanidades los que nos tienen que abrir la luz, nos tienen que dar luz, tenemos que compartir esas reflexiones, y muchas de las universidades del norte de Europa, bueno, muchas no, algunas están ya eliminando esa barrera entre la tecnología y las humanidades. Las tecnologías tienen que estar impregnadas de humanidades. No se puede, no se debería de poder ser ingeniero sin saber de filosofía, sin saber de ética, sin saber de lengua, porque no es por buenismo ni por progresismo, es que es por necesidad, es que es por necesidad. Las personas que desarrollen esto que nos va a ayudar... Yo tengo una hija que hace ingeniería biomédica, por eso lo conozco bien. Claro, está muy bien lo de desarrollar dispositivos, equipamientos, bueno, espectacular la revolución, pero entendemos cuáles son los derechos humanos y cuáles son los retos del planeta al que vivimos y en el que tenemos que convivir, o ellos y sus hijos van a vivir muchísimo peor de lo que hemos vivido nosotros. O sea que esta reflexión de las humanidades creo que es una reflexión importante. Tenemos que, en esta interacción humana, la comprensión profunda de las emociones. Es verdad que cuando uno es capaz de emocionar a personas, pues es capaz de convencer algo que hoy por hoy las máquinas, de luego, están muy lejos, ¿no? Pero tienen que desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de acuerdos. Lo que decía, para que estas innovaciones no resulten desastrosas para la humanidad. Y voy terminando ya. El ejemplo de la agricultura que mencionábamos al principio. La adopción de la agricultura en el corto plazo fue dramática, pero hoy en día, bueno, es que ni nos imaginamos cuestionar si fue positiva, pero en el corto plazo fue dramática y, por lo tanto, la capacidad de generar riqueza, aunque acabe beneficiando a todos en el largo plazo, el proceso es clave. Y, por lo tanto, lo que decía, no cuestionemos el qué, pero la clave, y nosotros, todos nosotros, podemos incidir en el cómo y lo tenemos que hacer. La adaptación al nuevo mundo de la inteligencia artificial va a requerir un análisis preciso de lo que decía, de lo que nos hace especiales como humanos. Y un buen ejemplo son los ajedrecistas. Imaginaros lo que fue cuando las máquinas vencieron a los campeones de ajedrez. ¿Qué han hecho? Reinventar su juego. No juegan igual. No juegan igual. Tendremos que reinventar nuestro juego. Tenemos que sacar todas las ventajas que nos brinda la robótica y la inteligencia artificial, pero tendremos que reinventar nuestro juego, tenemos que reinventar nuestros empleos, y es posible que en este proceso de estudio de nuestra naturaleza nos tengamos que enfrentar a nuestras peores inclinaciones. Es una inclinación que tenemos que reflexionar, tenemos que ser competitivos. Nosotros en nuestra institución, en nuestra empresa, yo como gestora de una cuenta de resultados de una empresa, me debo a mis accionistas. ¿Debo de adoptar la solución más tecnológica y más competitiva que me haga liderar el mercado en el corto plazo? ¿O tengo que atender también a qué pasará con la implicación de esa decisión en todas las personas que me rodean? Desde luego, esto
no se improvisa, y si es verdad que vamos a tener que enfrentar nuestras peores inclinaciones, va a ser la mejor oportunidad para superar estas inclinaciones. Muchas gracias.